Bueno, aquí habla que la mayoría de los matrimonios no tienen otra base que una tolerancia mutua y son muchísimas las parejas que continúan juntas debido simplemente a la presión de la opinión pública. Otras no tienen entre sí más que lazos de las meras conveniencias y asimismo son todos ellos fueron un matrimonio llevados por la sensación de que solo mediante la unión con el otro podían cumplir los fines de su vida y lograr la felicidad. Bueno, esto tiene que ver con lo que decía Eduardo, de que a uno cuando es joven, uno como que asume ciertas cosas que tiene que hacer en la vida, pero se podría decir que uno nunca tuvo un tiempo de reflexionarlo de manera independiente, sino que ya hay que estudiar, ya hay que formar una familia, muchos piensan así, y uno es como llevado por una ola, ¿ya? Llevado por la ola social o la ola de la Mm. vida, y uno da, por supuesto, ciertas cosas que tiene que hacer. Entonces, uno asume que hay que cumplir fines en la vida. ¿Fue una decisión consciente? Yo diría que en su mayoría no. Son cosas que uno le diría que son instaladas. Implanta en la mente. Claro. Y no significa que uno cuando hace una reflexión y ahí se plantea del porqué de tantas decisiones y todo eso, no significa que no lo haga. Pero lo importante aquí es hacer las cosas conscientes, lo más conscientemente posible, no llevados por Por la mente. voluntades, claro, Mm. por las voluntades de otras personas Es o de un, la ya sociedad. es un sentir. Ahora, ya uno no se deja llevar por la mente, se deja llevar por lo que siente. Como que la perspectiva cambia, la perspectiva de vida. Cuando uno se cae y cae muy abajo, después las perspectivas cambian sobre lo que es la felicidad realmente, porque la felicidad no es algo constante, es un sub y baja. Y ahí cuando uno comprende que hay varios estados del ser, pero hay que vivirlos todos para poder no entrar en la mente analítica. Claro, claro, hay muchas etapas que uno tiene que vivir. Bueno, Claro. ahí está el sentido también del despertar, pues entonces como nosotros no tenemos una educación de hacer cosas para despertar, Ujú. eh, lo hacemos muchas veces a porras. Claro, a mí Entonces, personalmente, perdón el profesor, disculpe, lo que pasa es que a mí personalmente me pasó que un día dije, la vida no puede ser solamente levantarse en la mañana, ir a trabajar, almorzar, salir del trabajo, comer, disfrutar un ratito con los hijos y acostarse. Eso no puede ser la vida. Entonces, ahí fue cuando uno se da cuenta, ahí fue mi despertar a mí. Para mí fue eso el despertar de decir, esto no puede ser la vida. Tiene que haber algo más importante porque no estoy aquí solamente por esto. Y ahí cuando se cae la fachada y uno dice, ya no es lo que dicen los gobiernos o lo que dicen las personas, sino que es como uno cambia de perspectiva a un sentir, que al final uno se deja llevar por el corazón. O sea, cuando uno toma decisiones con el amor, es cuando uno menos se equivoca, pero no con la mente analítica del amor, sino que con una mente, con un amor incondicional sobre las cosas, sobre las personas, sobre todo respetando todos los animales, las plantas, y es como eh, la vida cambia al 100%. Es como usted dice, un despertar, pero distinto, no es un despertar de conocimiento, sino que es un despertar de sentir, de que hay cosas que uno prácticamente con palabras, uno no puede decir lo que realmente siente porque como que a veces las palabras echan a perder lo que uno quiere decir, sino que es un despertar de sentir que a mí me pasó que un día, cuando desperté de esto, lloraba y me reía porque decía, esto no sé, pues es Dios, esto es como otro lado, no estaba la mente, entonces fue como súper emocionante ese momento, pero como lo digo, no, con palabras no se puede expresar ese despertar, porque cuando uno habla la mente, es cuando uno echa a perder las cosas, pero cuando uno se deja llevar, siente, es cuando uno sale de su cuerpo y es como una paz total que, ¿cómo decirlo? Es como que todo está bien, no hay nada mal, o sea, uno se da cuenta que uno
haga lo que haga, uno va a llegar, por ejemplo, a Dios. O sea, Dios no es lo inevitable, o sea, Dios no es lo inalcanzable, es lo inevitable. Entonces uno dice, ya uno se da cuenta que la muerte no existe, que la muerte es tan linda como el nacimiento, y uno empieza a mirar la vida así como de diferente manera. Ya es algo como, ¿cómo decirlo? Uno mira todo con amor y uno vive agradecido de todo, hasta las cosas malas que a uno le pasan, porque de repente las cosas malas que a uno le pasan son como piedras de tope para uno no mandarse una mensa caída. Son como piedras direccionales que uno choca con esa piedra y uno entiende, ah, no, esto me pasa por esto. En el momento uno no lo piensa porque no, uno se deja ya probablemente por la rabia, pero cuando uno se da cuenta que son piedras que uno lo direccionan para llegar a esto, mire, yo estoy conversando con ustedes, hice un curso de sanación, es porque realmente esto era para mí. Y es cuando uno vive agradecido, es cuando uno más le llega. Y la vida cambia. Uno mira la vida de diferente manera, no así como analizando todo, sino que dejándose llevar, ¿no? Por la corriente. Eso, profesor. Ya, pues, muchas gracias por tu reflexión. Y mira, sí, una parte importante del despertar son lograr un estado de sensibilidad, un estado de conciencia. Y la conciencia verdadera es cuando uno actúa, siente y reflexiona en coherencia, ¿ya? Entonces, hay gente que tiene este despertar y no lo puede ni siquiera explicar, no puede escribir un libro porque lo siente, ¿ya? Y hay otras personas que actúan y ni siquiera saben por qué. Entonces, es todo un proceso donde vamos hacia una maestría. La maestría significa cuando uno es capaz de enseñar, pensar, reflexionar, sentir en coherencia y actuar. Porque, por ejemplo, yo siempre saco a Jesús porque para mí es uno de los grandes referentes y es un gran maestro. Jesús daba enseñanzas y sí lo sabía explicar, no de una manera como lo hacen, como se hace en la universidad, no, lo hacía de una manera en que la reflexión, en que uno se ponía a pensar en lo que él decía y uno producía un clic. Es como el eureka, un darse cuenta. Oh, es como la enseñanza de los místicos orientales. Están hechas para que uno descubra una verdad y la sienta. Porque inmediatamente cuando las parábolas son comprendidas o la enseñanza de los maestros son comprendidas, inmediatamente se activa el sentimiento. Entonces es importante seguir este proceso, actuar, y como dijo Omar, obviamente tiene que ver con una sensibilidad de conectarse con un estado ya digamos, él habló del amor incondicional, por supuesto. Si una persona logra un estado de amor incondicional, ¿cómo se puede explicar eso? Sí se puede explicar, por ejemplo, con todas las filosofías que son no dualistas, todas las filosofías que son esenciales, que no ponen siempre la contraparte, esto es bueno, esto es malo, aquí está el bien, aquí está el mal, no, sino que enseñan de una manera de estado de conciencia de unidad. Y eso se siente también. Entonces, cuando uno logra ese estado y lo siente, ahí se empiezan a caer los juicios, ya no hay tanta crítica, ya no hay enemigos, ya no hay castigo, ya no hay venganza, sobre todo, ya no hay las ganas de guardar resentimiento. Ahora se pueden tener opiniones. Uno puede decir, estoy de acuerdo con esto, creo que esto es más inteligente que esto otro, creo que esta es la mejor decisión porque estamos viviendo en un mundo donde tenemos que tomar decisiones y cada decisión que nosotros tomemos se podría decir que va a estar mal. ¿Por qué va a estar mal? Porque, por ejemplo, tenemos una decisión.
un jefe de personal tiene la decisión de echar a una persona o no echarla, y la tiene que tomar. Entonces, la mejor decisión la va a tomar. Algunas veces va a tener que echar a una persona, otras veces no. Un juez va a tener que tomar la decisión de dar una sentencia. Una persona, como una vez hablamos, tiene varias novias cuando es joven y tiene que tomar la decisión por una, si quiere crear una familia. Entonces, nada es perfecto. Toda decisión en el mundo de dualidad va a dejar otra parte de lado. Entonces, pero se hace a conciencia, esa es la diferencia, y no se hace eh, pensando que es lo mejor, que es perfecto, que eso está bien y lo otro está mal, sino que se hace a conciencia, se hace sabiendo de que todo lo que ocurre es por algo. Toda decisión es porque tenía que vivir un aprendizaje. En el fondo está bien, pero aunque ese aprendizaje muchas veces trae decepción, trae dolor, trae fracaso y sufrimiento, cuando se tiene este estado que decía Omar, uno descubre que, bueno, aunque traiga todo eso, es parte de esta Y conciencia, digamos, incondicional. Ahora vamos a seguir con la clase y después, si quiere, hacemos una reflexión porque si no, quedar muy atrás. Aquí estamos hablando de este tema de la unión de las parejas, sobre todo, de eso se trata. Ya hemos avanzado bastante, pero no en el contenido, pero igual todo es bueno. Las leyes de la unión sexual, según la ciencia esotérica, abarcan muchísimo más que la simple unión física, reconociendo naturalmente los 7 cuerpos del ser humano y su sexo o polaridad en cada uno de los 7 planos. La filosofía esotérica enseña, pues, que a menos que el ser humano pueda llegar a la unión de todos y cada uno de los cuerpos que posea en actividad, esa unión será incompleta y permanecerá constantemente en un estado de hambre sexual, buscando continuamente a su verdadera pareja. En el ser humano corriente de nuestra época, son aptos para la unión los 3 primeros cuerpos: el físico, el instintivo y el emocional. Esto es capaz de unión física, de deseo instintivo y tierno afecto por su compañera o compañero, pero apenas si concibe el compañerismo intelectual. Bueno, aquí lo que también hemos tocado es que en esta época se busca mucho, el ideal sería una, una unión apta en lo físico, en lo instintivo, emocional, y en lo físico, en los afectos, pero pocas veces se logra también ese compañerismo de tipo intelectual. La mayoría llega como a esos 3 niveles. Un hombre ya más evolucionado tendrá también este último ideal si su cuerpo mental está en actividad, y buscará una esposa que tenga intereses semejantes a los suyos propios. Aquí está hablando del caso de un hombre, pero de la mujer es lo mismo. Si una mujer o un hombre está más evolucionado, porque la evolución tiene que ver con el desarrollo de capacidades de los distintos cuerpos. Entonces, nosotros desarrollamos capacidades físicas, vitales, emocionales y también intelectuales. Cuando hay un desarrollo evolucionado del intelecto, también se aspira a tener una relación armoniosa en ese nivel. Un ser más primitivo apenas exigirá a su compañero o compañera más que la gratificación de sus sentidos, quedando completamente indiferente una vez que sus pasiones han quedado saciadas. Si una mujer tiene ya 3 cuerpos en pleno funcionamiento y es capaz de un amor tierno y profundo
y se casa con un hombre que no tiene más que dos cuerpos en actividad y carece de todo concepto de la vida matrimonial que vaya más allá de la gratificación pasional y física, no puede menos que producirse un desastre. Aquí vemos incompatibilidades, porque a veces cuando hay matrimonios que una persona solo tiene aspiraciones en la pareja, ya de gratificación pasional, física, o que le hagan cariño, como buscando a la madre, por ejemplo, o que lo atiendan, pero no va más allá, y también viceversa. A la larga, eh, aquí se habla de desastre. Y desastre, yo diría que no es solamente una separación. Hay muchos seres que viven juntos, que comparten en el mismo espacio, pero están en una especie de desastre. Y a veces ese desastre es frío, a veces el desastre es solamente tolerarse, pero no hay una verdadera comunicación, ¿ya? Yo he visto muchas parejas, bueno, en este caso, uno a veces es general después de la batalla y es bien fácil observar desde afuera. Pero a veces uno observa matrimonios o parejas que van al restaurante y los dos viendo el celular y piden algo y comen y cruzan dos palabras y están ahí como una hora y media y uno ve que no hablan, no conversan. Me llama la atención eso. De ahí la búsqueda de amistades que correspondan a inquietudes intelectuales. De ahí cuando a veces uno tiene una pareja que no hay mucha comunión en estos ámbitos, se buscan amistades, porque el ser humano necesita comunión, necesita unión. No somos, en cierto modo, el ser sano es un ser gregario. Vivimos en comunidad. Falta por verse si la moral de los amigos platónicos será capaz de mantener la corriente en su cauce debido a su cauce debido o si ésta los arrancará de su platonismo bajo la presión de la vida del universo en busca de expresión. Si su dique moral cede, entonces las fuerzas vitales romperán todos los obstáculos y siguiendo la línea de su flujo natural, descenderán por los vehículos emocional y pasional hasta alcanzar el nivel físico. Entonces, y no antes, es cuando se llega a lo que legalmente se denomina inconducta. Aquí está hablando de que muchas personas tienen amigos platónicos y esos amigos platónicos pueden ser de distinto sexo. Y si es que no hay un dique moral, como dice acá, es muy probable que después se rompan esas contenciones y se llegue al plano físico, ¿ya? Y ahí se producen las y los amantes, y ahí se enreda bien la cosa, y ahí los conflictos de infidelidad y todo, cuando de repente una persona que tiene pareja encuentra mucha afinidad de comunicación y de otro tipo también con personas que tenían una amistad, digamos, platónica. Platónica habla de este tipo de amor que tiene que ver más con las ideas, con las aspiraciones existenciales de cada cual. Es el verdadero concepto del amor platónico. En primer lugar, tendrá que recordar que sus diferentes cuerpos alcanzan la madurez de vida en distintas edades. Aquí, esto tiene que ver con una enseñanza esotérica que se desarrolló en varias escuelas y que también ya la ciencia también ha ido estudiando esto, que se dice que estos cuerpos, nosotros hablamos en clases anteriores de 7 cuerpos, se van desarrollando principalmente en periodos de 7 años. Entonces, por ejemplo, la antroposofía hablaba de que
Del 0 año a los 7 años hay un desarrollo muy importante del plano físico, después viene del plano vital, después viene del plano astral, que son la parte afectiva, emocional, después, y así 7, 7, 7, después viene el desarrollo intelectual, la identidad de cada cual, y ahí después se llega como a una madurez, y todo se habla de periodos de 7 años. Entonces acá hay una reflexión. Por consiguiente, el individuo altamente evolucionado tendrá que postergar su matrimonio hasta estar bien avanzado en la vida, cuando pueda ver claramente cuál es la tendencia general de su evolución. Desgraciadamente, muchas personas se ven impulsadas a casarse prematuramente a causa de las actividades del cuerpo de deseos y se casan con la primera persona de sexo opuesto que encuentran, como único medio de encontrar alivio a sus atormentadores deseos. Bueno, una vez yo leí que en este momento las personas cuando llegaban a los 50 años se podría decir que ya están maduros, saben lo que quieren de la vida, tienen claras sus ideas hacia dónde quieren dirigir el resto de su vida, ya tienen como esa madurez y solo ahí están capacitados de crear una buena relación, de comprometerse, incluso una familia. Pero ¿cuál era la contradicción? Yo creo que ustedes la están pensando, es que para tener, por ejemplo, una familia, para tener hijos, si ese es el caso de que uno quiera, ya es una edad muy avanzada. Y nadie quiere tener hijos y también muchos no pueden, en el caso a lo mejor de las mujeres, a esa edad. Entonces, ahí hay un desfase. Nosotros emocionalmente e intelectualmente maduramos bastante tarde con respecto a la potencialidad, o sea, y con respecto al cuerpo físico que para, en el caso de tener hijos, incluso también de la energía sexual, cuando se es bien joven, eso está en el pic. Entonces ahí hay un desfase. Así que la cosa es como es nomás, pues. Nada que hacer. Entonces encontrará en la vida matrimonial una expansión y enriquecimiento de su amor conforme cuerpo tras cuerpo se vaya poniendo en funcionamiento y se una con el de su compañero dentro de un hogar que está alcanzando verdaderamente el cielo. Si por el contrario uno ha alcanzado su plena estatura, mientras que el otro todavía sigue creciendo más y más, el matrimonio que comenzó felizmente terminará en un fracaso. Esto tiene que ver también que las personas cambian. Algunos, como decía Omar, empiezan a tener despertares evolutivos, empiezan a pensar en el sentido de la vida y su compañero no. Ya esto se da mucho. Yo creo que todos hemos visto estos procesos y los hemos vivido también. Y ahí mucha gente dice que de repente es como que despierta y ve a su pareja, voy a hacer una caricatura, a lo mejor lo vi ahí jugando juegos o pendiente del fútbol o de juntarse con los amigos y siguen en la misma y la otra persona ya empezó como un despertar evolutivo, ¿ya? Y ahí se producen rupturas que son normales. Todos vamos cambiando. Y a veces también cambian las prioridades, cambian los objetivos de vida. Entonces, mientras más joven la pareja se casa, más posibilidades de separaciones, lo que yo diría que también es normal, porque todos van cambiando. Y los jóvenes también, mientras uno es bien joven, uno ni siquiera sabe para dónde va la micro, se puede decir.
Es por esto que uno realmente se queda solo y es como volverse loco, o sea, no volverse loco, sino que es incomprendido porque uno, gente de su edad, anda preocupado de la bichanga, que ganó la U, el Colo, y uno está en un despertar muy distinto. Entonces, cuando hablan eso, uno como que prácticamente uno se queda solo, pero igual esa soledad es buena porque es cuando uno ordena su idea y ordena sus prioridades. Claro, mira, aquí estamos hablando de que incluso uno puede tener miles de cosas claras y afinidad con sus amigos o pareja, pero después igual uno cambia. De eso se trata. Claro, Pero eso es normal, diría yo. Aquí estamos analizando la realidad. Las leyes que gobiernan en cada plano. Bueno, esto también es ahondar más de lo que hemos hablado en las clases anteriores. Ya, por ejemplo, aquí habla de que el plano físico depende del acoplamiento de los órganos generadores y de la inyección de la secreción masculina en el receptáculo femenino. Eso en una clase también se habló de que ahí hay muchos vacíos, muchas cosas con respecto a relaciones en el plano físico con personas del mismo sexo, porque las personas del mismo sexo pueden tener una muy rica relación de amor, de respeto, de energía, de cariño, toda esa parte emocional que tiene que ver con el mundo astral y también intelectual. El plano físico biológico tiene también sus lógicas y se dice que los órganos y el cuerpo está diseñado para un acople. Aquí dice acoplamiento de órganos generadores y esos órganos manejan una energía, son como un enchufe, así literalmente. Entonces, cuando hay un acoplamiento de esa parte biológica física, se produce un shock eléctrico. Y ese shock eléctrico es el que se puede utilizar benéficamente para nutrir y crear una energía vital, ¿ya? Y una energía que pueda ir nutriendo todos los planos, pero es como una energía que se va sublimando. Eso es con respecto al plano físico. En el segundo plano, que es ya la parte vital energética, aquí tiene que ver el deseo. Entonces se dice, la unión tiene lugar cuando el deseo se inflama mutuamente y el hombre mira a la mujer codiciándola en tanto que ella experimenta una pasión similar por él. O sea, en el plano vital, lo que se llama el sexapil tiene que ver con el deseo. Entonces, cuando la pareja, entre ambos se le mueven las hormonas, como se dice vulgarmente, ahí hay un buen acoplamiento del plano vital. Ya en el tercer plano, que es emocional, es cuando hay un contenido común de conciencia y del interés, cuando tienen los mismos, se podría decir, los mismos deseos, pero ya de vida, ya lo que les gusta, lo que no les gusta, con qué vibran, ¿ya? Por ejemplo, hay parejas que vibran con música absolutamente distinta. Bueno, ahí en la música también se ve esa parte emocional, sensibilidades. En el quinto plano está la parte intelectual, ya en el sexto plano ya vienen ideas espirituales. Ya ahí cuando hay una relación y comulgan en aspectos como mucho más filosóficos, más existenciales de la vida. Difícilmente un ateo puede estar con una buena relación con una, no sé, pues, con una mujer que sea judía y practicante. En una crisis, por ejemplo,
Una va a partir a rezar y a hacer una serie de cosas que tienen que ver con su religión, la otra persona no. Son ejemplos. En el séptimo plano todo es uno y uno es todo, no siendo posible una unión más perfecta que la que ha existido desde la aurora de la manifestación. Bueno, ahí ya el séptimo plano es cuando uno llega, se puede decir, a parte de esa fuente creadora donde ya hay una fusión. La peculiaridad de esta unión compuesta se encuentra en el hecho de que en ciertos planos los afines y semejantes se atraen mutuamente, mientras que en otros son los opuestos los que se buscan. Esta cosa yo la encuentro súper interesante. En algunos planos hay una buena relación de acuerdo a la afinidad. Si son afines, ya se unen súper bien. Y en otros planos funcionan bien cuando son opuestos. ¿Ya? Entonces, en unos planos lo semejante y lo afín se atraen, pero en otros planos los opuestos se atraen. Por ejemplo, en el plano físico, hablando ya de heterosexualidad, en el plano físico los opuestos se atraen. ¿Ya? Un hombre se atrae por lo opuesto, no por... y en otro plano se atraen por la afinidad. En el primer plano son los opuestos los que se atraen, siendo cada uno atraído por la diferencia corporal del otro. En el segundo plano, la atracción depende del mutuo despertar de una pasión similar, y ahí es donde lo semejante atrae a lo semejante. En el tercer plano, la diferencia es nuevamente la causa de la atracción. Los que tienen un gran poder de amor son atraídos por los que necesitan afecto. Aquí, el instinto protector pide una compañera que se apoye y necesite ternura por parte del otro. Esto también yo lo digo aquí, también viceversa. Mientras que los que buscan el consuelo del amor necesitan la compasión y la protección de su compañero. Bueno, eso, si uno lo pone en duda, uno tendría que ponerse a estudiarse a sí mismo y estudiar a otras personas para ver si esto es acertado, si estamos de acuerdo o no, que en el tercer plano, en el plano, digamos, más de los sentimientos del amor, se da una combinación de una persona que ama más que otra. Siempre se ha dicho por ahí, el cliché es que en la relación siempre hay uno que ama más. El otro recibe afecto y el otro le puede compensar con otra cosa, con otro aspecto de su ser. En el plano de la mente concreta, el contenido similar de la conciencia es lo que provoca la simpatía. Aquí habla de que tiene que haber afinidad de pensamiento. Los opuestos, cuando la persona, una pareja piensa radicalmente distinto, es, al fin de cuentas, después se puede producir hasta una relación tóxica, porque nunca se van a poner de acuerdo. De manera que los que se interesan en los mismos temas y objetivos encuentran una satisfacción mutua, mientras que en el plano de la mente abstracta, los que encaran sus problemas intelectuales desde opuestos puntos de vista son los mejores compañeros, contrapesando el crítico al imaginativo y el deductivo iluminado al inductivo. Bueno, interesante también que aquí dice que en el plano ya más, digamos, en el quinto plano, que es la mente abstracta, ahí ya entramos en la parte espiritual, entramos en las corrientes filosóficas y en expresiones como mucho más sutiles. Aquí dice que cuando son, tienen distinta forma de expresión se acoplan mejor.
¿ya? Entonces aquí dice, por ejemplo, una persona muy crítica, muy así, digamos, pongámosle filósofo, se lleva súper bien con una persona muy imaginativa, muy creativa. Ahí se podría decir que ambos se nutren en su diferencia. En el sexto plano, la unión depende de la coloración del rayo. Muchos saben, de acuerdo a la metafísica, y también lo vimos, que hay 7 principales rayos y uno pertenece a un rayo. Y eso es un tipo de expresión de la divinidad. Por eso es que algunas personas, su línea espiritual es mucho más orientada al conocimiento, eh, al estudio esotérico, otros son más místicos, son más de conexión, de empatía, de amor, lo que se dice amor. Hay otros que tienen muchas cualidades con lo medicinal, con la sanación, y otros son más guerreros incluso. Hay mucha gente que el camino espiritual lo llevan a despertar mentes, a romper esquemas, a decir verdades, a ser activistas de causas, humanistas, de liberar a muchos seres. Entonces hay distintos rayos. Y aquí se dice que en el plano, en el sexto plano se expresan esos rayos, ahí comienza esta división, esta diversidad, y que el tipo espiritual similar se unen con almas semejantes, siendo esa unión imposible entre almas pertenecientes a rayos divergentes. Aquí lo que está diciendo que es difícil, es complejo, complicado una relación cuando los dos seres pertenecen a rayos distintos. ¿Se imaginan, no sé, a la Madre Teresita con William Wallace? También estoy ahí poniendo un ejemplo bien subjetivo. Un guerrero ahí con la Madre Teresa. Ahí se busca en el sexto plano una mayor afinidad. Aquí ya quedan 2 imágenes para ir terminando. La unión sexual en el plano físico dura solamente los pocos momentos que lleva la cópula misma y puede tener lugar entre cualquier miembro del sexo opuesto dentro de los límites de la especie. ¿Ya? Eso es obvio. En el segundo plano, la unión continúa tanto tiempo como se mantiene el deseo. Entonces vemos que en el plano físico hay una unión profunda e intensa mientras dura la cópula sexual. En el segundo plano, la unión continúa tanto tiempo como se mantiene el deseo. Esto es solo durante la estación generativa o en esos años durante los cuales el deseo permanece en actividad. En el tercer plano, plano astral, los cuerpos se mantienen unidos mientras exista mutuo afecto. Si el cuerpo correspondiente al cuarto plano, con su contenido consciente formado durante una encarnación, se une también, esa unión continuará durante toda la encarnación y solo la muerte puede terminar con ella. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, algunas parejas que quizás muere el deseo físico, muere las ganas de tener sexo, pero mantienen un afecto. Esas personas se siguen respetando y queriendo, entonces, después de que ya dejan de ser pareja sexual, de repente se juntan, son típicos estos matrimonios que después son amigos, incluso entre esos mismos matrimonios se juntan y comparten las celebraciones, comparten la Pascua, el Año Nuevo y cero rollo, ¿ya? Eso también se da. Eso quiere decir que
En el plano del afecto y de la emoción, eso se mantiene. Sin embargo, cuando la unión se extiende al quinto plano, aquí ya estamos en la quinta dimensión, ¿cierto? Entre personas de ideales y principios similares. Entonces ya ha entrado en la esfera de la individualidad, que perdura toda la evolución, y durante todo el resto de esa evolución continuará dicha unión, esperándose las almas una a la otra y encontrándose una a la otra en cada vida, formándose ese vínculo maravilloso que una vez constituido los juntará aunque estén en los extremos de la tierra y romperá todas las cadenas y limitaciones que ello se opongan, que a ello se opongan. Cuando la unión se confirma en el plano espiritual, entonces la pareja se convierte en uno y en hecho y sustancia y entran en la luz para no volver jamás. Bueno, aquí explica desde que el quinto plano, que ya son los planos espirituales, porque desde el primero al cuarto cuerpo son los llamados los cuerpos de deseos, también Mm. son llamados el cuaternario inferior, también, también se le ha llamado los cuatro cuerpos de pecado, ¿ya? Pero los tres que vienen de este septenario son ya los planos espirituales. Entonces, cuando una pareja ya ha logrado una fusión en el quinto plano, ya empieza a la trascendencia. Entonces ya no depende de una vida. Ellos en cada encarnación tenderán a buscarse y a unirse para seguir con una misión, porque la misión o el Dharma, el que se llama el Dharma, son ya misiones del espíritu, del alma, no de la personalidad. Entonces estas parejas ya tienen un vínculo de apoyo, un vínculo de ser compañeros en una misión. Entonces de ahí que ya ahí, desde el quinto plano, se podría empezar a hablar ya del alma gemela. Ahí cuando dicen que yo leí un libro donde dice que eh, ahí fue donde se hizo Jesús, en ese plano. Por eso él sabía quién era. Dicen que José y María eran de un grupo que formó un faraón llamado Akenatón, que formó la ley del uno. Y, y para dejar esa enseñanza, crearon a Jesús y hicieron el amor en ese plano, en el quinto plano, en el amor puro, incondicional, como recién conversábamos. Eso fue lo que yo leí, profesor. Sí, pues, eso es correcto. Lo que pasa es que los grandes iniciados, los grandes avataras, son un proyecto. Y ese proyecto viene desde antes que nazcan y los padres saben y se preparan porque pertenecen a escuela iniciática y hacen todo un ritual de preparación y están meses preparándose para concebir a ese ser. Claro, Entonces, eso es exacto. Entonces, sí. incluso tiene que ver incluso hasta con los movimientos planetarios de las constelaciones y todo, y en el momento tanto, los padres saben que deben concebir. Claro. Entonces, solo en esas condiciones especiales se puede recibir un ser que viene con una misión trascendental. Ahora, las personas que no saben nada de esto se casan y tienen sexo cuando llega el deseo. Si esas parejas se aman y tienen una fusión ideal en muchos planos, para no ser tan exigente, incluso ya del primero al tercer o cuarto plano, ya cuando se quieren y si tienen un hijo, lo quieren y se sienten felices, los hijos nacen con una energía ya de alma, una energía vital distinta.
Estás muteado, Miguel, no se escucha nada. Estaba diciendo que gracias por asistir a la clase. Espero que haya sido nutritiva. Gracias por los comentarios. Y, y eso, si quieren decir algo para terminar, bienvenido. Muchas gracias por tomarse el tiempo y de darnos su conocimiento, profesor. Muchas gracias. Bendiciones para usted. Gracias. Son muy Gracias, interesantes las clases, Miguel. Por ahí uno tiene que prestar más atención o volverlas a ver nuevamente. Así que gracias por tu tiempo y gracias por tus enseñanzas. Gracias a ustedes. Todos estamos en la misma. La misma, sí. Yo quería decirle a Lomar que me gustó las palabras que dijo, que transmitía mucha alegría. Así es que yo lo felicito mucho y nada, me gustó eso que él no podía explicar mucho el sentimiento que tenía, pero si algo yo comparto con él es, claro, es ese despertar de que al final tú ves que el mundo sigue tal cual, como siempre, pero que tú cambiaste, que la mirada que tú tienes ahora es distinta y eso es muy lindo y es muy esperanzador y bueno, igual Miguel lo decía que eso no significa que vaya a salir todo de aquí en adelante color de rosa, a veces es todo lo contrario porque vas a comenzar a enfrentarte con todo lo que tienes que sanar y eso muchas veces no es fácil, obviamente, siempre no es fácil, pero nada, me alegra mucho que estés en esa etapa, que estés sintiéndote y estando así, y nada, un abrazo grande y nada más. Esto, y Miguel, y tú dices que quedan como dos clases más, Sí, yo como creo. del mismo tema, ¿sí? Sí. Y las otras temas, o sea, las otras clases más o menos, ¿sabes de como qué temas vas a abordar? O sea, yo sé que es del sexo y el amor, pero como cuáles son las pautas que tienen más o menos, ¿no? Lo que viene, lo que Sí, lo que se de, viene. de este tema o de otro. No, pues de este tema. Sí, después hablan el libro de la, del almas gemelas, que Ah, muchos ok. dicen que es mentira, pero yo, o sea, leyendo el libro uno entiende, al menos yo, que sí son una realidad, porque obviamente que las almas todas vienen de una sola gran alma y todas se dividen, y para volver a esa gran alma a ser uno, uno se va uniendo y lo femenino con lo masculino y la energía. Estoy hablando de energía, esas energías se acoplan y después uno vuelve. Por ejemplo, el maestro Samael decía una frase, se dice que del paraíso salieron en pareja y vuelven al paraíso en pareja, ¿ya? Pero Ujú, eso tiene que ver con lo que hablan este cuento de volver a lograr el andrógino divino, en el fondo que uno se vuelve a fusionar y ya no se separa, ya no está claro. separado en dos sexos y todo eso. Ujú, claro, sí, no, yo igual creo que el amor así del alma gemela sí existe y yo creo que cuando uno logra encontrarse con esa alma es donde tú puedes vivenciar el amor y una relación sexual, así tal como lo conversamos, que es esto, pudiendo experimentar el universo y la energía del universo completa. Yo creo que se da con esa alma gemela. Creo. Yo creo que también uno lo puede intentar con otras almas, pero yo siento que, claro, con el alma gemela, esa experiencia es mucho más natural, no sé, es así. O sea, habría que saber que en todos los planos uno tiene un alma gemela, pero acá lo que se está hablando, así ya como el término oficial, es cuando se pasa ya a la parte del Dharma, a la parte de la misión espiritual. De eso estamos hablando, pero siendo así como bien analítico, uno tiene almas gemelas físicas, almas gemelas vitales
almas gemelas astrales. O sea, en el fondo cuando hay una buena relación en un plano, alma gemela, pero obviamente si estamos hablando del idealismo del alma gemela, es ya del cuarto plano hacia arriba. Ese es lo que se habla de la tradición del alma gemela. Ujú. Pero no sé si una persona en su evolución tiene una muy buena relación en tres planos y entre los dos no quieren más y se sienten felices, bien, 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 bien por ello. Eh, bueno, yo diría que, mire, yo le diría, es muy valioso, aunque siempre son bien pocos los que se conectan. Eso es rico porque son mentes que en el fondo se fusionan en algún momento y se va creando una energía especial que yo creo que en estos tiempos es muy necesaria. Yo me pueden tratar a mí a lo mejor de negativo, de apocalíptico, pero yo considero que los tiempos que se están viviendo y va a durar un buen tiempo van a ser muy duros, muy, muy críticos. Ya no porque nos vamos todos a ir a un abismo y no vamos a salir nunca más de ahí, no. Pero la tierra, la gente, la sociedad, estamos en una crisis civilizatoria y las crisis, cuando la crisis civilizatoria, cuando todo se derrumba, es doloroso. Y de ahí nace algo nuevo, pero de que es crítico y doloroso. Entonces, ¿cómo se pasa bien estas crisis? No estando solo, la soledad, y es muy mala consejera en estos tiempos que se están viviendo. Hay mucha gente con problemas mentales, hay mucha gente violenta, hay mucha gente que está reaccionando mal. De repente uno sabe que una persona se suicidó y no se sabía por qué, nadie sabe por qué se suicidó. Entonces, eh, lo que se hace aunque sean 4 personas, de apoyarse, incluso podemos tener muchas diferencias intelectuales, de ideas, pero ¿qué es lo más importante? Son almas que se están uniendo para apoyarse en estos tiempos que son difíciles. Ujú. Incluso en este proyecto también se va a dar, a lo mejor crear un grupo de los que sean más prácticos, que crear un grupo de gente que sí esté interesada, por ejemplo, en hacer algunos trabajos esotéricos. Aquí le digo yo, hacer cadenas, participar en algún ritual para ya ir trabajando en otro nivel. Pero ahí sí que se necesita gente activa. Ahí sí, porque si nos conectamos, por ejemplo, para hacer un trabajo con un ángel, con una energía cósmica que nos ayude, porque alguno de acá tiene algún problema en un aspecto de la vida, ahí se necesita acción. Eh, pero eso se los planteo, porque a futuro es interesante ir más allá. Bueno, le doy las gracias nuevamente y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Gracias, Miguel. profesor. Bonita Gracias, noche. gracias. Chao, gracias. Gracias, Chao, Chao, Jessica, Miguel. por tu chao a palabra. todos. Chao, chao, gracias. Bendiciones. Bueno, gracias.